Mira, mamá. Hola, chicas, buenos días. Hola, mi, buenos días. Hola, Ime, hola, Lupita, Pili y Alma. Buenos días a todas. Qué bonito estar reunidas hoy. Bueno, pues primero, ¿cómo están hoy, chicas? Buenos días, Diana. Diana Karen. Estamos, mi, si ya es ganancia. Ok, muy bien. Pues vamos a continuar viendo, nos faltaron muy poquitas diapositivas de la clase pasada, pero las que realmente me interesan son las que vamos a ver hoy. Entonces, las de la clase pasada se las voy a compartir, nos faltaron muy poquitas y me interesa las que vamos a ver hoy, que son las herramientas para potenciar, herramientas didácticas para potenciar a los niños, que es lo que realmente me gustó mucho cuando hice la lectura, que también se la subí y hacer las diapositivas. Estas las vimos la clase pasada, que vimos como cuál es el procedimiento para elaborar el material didáctico y que hablamos un poco de que yo lo comparaba a ese proceso administrativo en el que planeas, organizas, diriges y controlas. Entonces estos pasos los vimos la clase pasada, cómo es que se elabora el material didáctico, cuáles son esas fases y tienen este material en la plataforma. Entonces nos quedamos en esta diapositiva, ¿no? De cómo es que se debe componer un material educativo impreso. Chicas, algo que quieran comentar de la sesión pasada, algo que recuerden que vimos la clase pasada. ¿Quién me quiere compartir? ¿Qué recuerda que vimos la clase pasada? Buenos días, chicas, que se van conectando. ¿Algo que recuerden, algo que les fue significativo durante la sesión pasada? Aquí tenemos 3 comentarios en el chat. Dice Pili, buenos días, mis gracias. Hablamos sobre el diseño de material didáctico que vamos a hacer y su importancia. Ok, es cierto, y de cómo en estas etapas, cuando nosotros vamos pensando en qué tipo de material didáctico vamos a hacer, pues también desarrollamos nuestro potencial y nuestra creatividad como docentes, que eso es algo que a lo mejor muchos docentes no tienen en perspectiva. Cuando tú estás elaborando material didáctico y estás ideando y estás ingeniando cómo lo vas a hacer para tus niños, también estás trabajando para ti, estás potenciando tu creatividad. Y nos dice Pili, el objetivo y cómo lo vamos a desarrollar en las diferentes materias. Es correcto. Entonces, cómo es también importante, creativo y generador para nosotros como docentes el crear material didáctico para nuestros niños. Aquí nos habla de cómo es que vamos a generar material didáctico impreso y de que cómo los medios impresos, que pueden ser libros, revistas, enciclopedias, carteles, cuadernos, lecturas, fichas, cómics, diccionarios, cuentos, son unos de los recursos didácticos a lo mejor más utilizados y más antiguos en los que nosotros podemos pensar. Y a veces en este medio tecnológico en el que nos desenvolvemos hoy, los excluimos un poco. Sin embargo, es importante también potenciar el uso de estos materiales didácticos dentro de las aulas, complementar nuestro trabajo docente dentro de las aulas con este tipo de materiales y, por ejemplo, el uso de los cuentos, el hecho de que empecemos a utilizar cuentos con niños pequeños, eso potencia sus habilidades lectoras en un futuro cercano. Cuando hablamos de materiales impresos, bueno, podemos ver que en este tipo de materiales existe mucha información y que nosotros podemos utilizar para alcanzar nuestros objetivos de aprendizaje. Podemos ver, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, pues hay libretas, podemos ver diversos materiales didácticos
y existen muchos, y creo que también, aunque ya la tecnología nos está alcanzando, en el mercado existen muchos materiales didácticos que podemos utilizar. Buenos días, Berta. Entonces, la finalidad es la misma, ¿no? También debemos identificar y clasificar el material didáctico que nosotros vamos a utilizar dentro del aula. Les repito, si nosotros utilizáramos libros, y potenciáramos la lectura en los niños, nos daríamos cuenta de que les estaríamos generando muchísimas habilidades y de que les estaríamos facilitando en gran medida su proceso escolar en futuro. Los materiales impresos representan la tecnología dominante hegemónica. ¿A qué se refiere esto? A que pues es, como decía, lo más antiguo que nosotros podemos como ubicar dentro de los materiales didácticos, ¿no? Desde épocas muy antiguas el material didáctico impreso es lo que se ha utilizado y es lo que ha ayudado a los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto escolar. Por eso nos dice que hay una estrecha vinculación entre estos materiales didácticos y la cultura escolar. Cuando nosotros hacemos referencia a la escuela, en automático y por añadidura nos imaginamos libros. Entonces va como muy de la mano y va muy vinculado. Y ahorita nosotros hablamos de tecnología educativa y pensamos en una PC, pensamos en una tablet, pensamos en un celular, pero en algún momento la tecnología educativa fueron esos libros que hoy podemos pensar que es como el primer material didáctico que se utilizó, aunque nosotros ya vimos que el ser humano por naturaleza ha buscado reflejar lo que conoce y que pudiéramos hablar de que el primer material didáctico que se utilizó incluso eran esos dibujos dentro de las cuevas. ¿Okay? Pero bueno, dentro de lo que nosotros podemos concebir, creo que los libros o el material impreso es la primera referencia que hace, o el primer proceso cognitivo que hacemos para anclar materiales impresos con material didáctico que nosotros podemos utilizar. Aquí nos habla de un esquema interactivo en los procesos de comprensión con los textos impresos, chicas. Entonces nos dice que los procesos impresos, bueno, para empezar, generan un proceso interactivo, donde para que nosotros podamos entender lo que ese método impreso nos está reflejando, debe haber una decodificación. Después un proceso en el que nosotros utilizamos todo el léxico, toda la sintaxis, todos los sonidos, las letras, las palabras que conocemos, para entonces generar una representación mental del texto. Eso es lo importante, lo verdaderamente importante en los procesos, en el proceso interactivo que sucede con el material impreso. Chicas, para ustedes, ¿cómo podrían explicar este mapita que vemos aquí? Este esquema que estamos viendo aquí, donde nos habla de los modelos ascendentes y del proceso interactivo. ¿Por qué nos habla de modelos ascendentes? Bueno, porque obviamente toda la información que llega a nosotros la decodificamos. Ese es el proceso ascendente. ¿Quién me quisiera explicar qué es lo que entiende, qué es lo que ve en este esquema? ¿Cómo podría explicar este esquema que ven aquí? Podemos preguntar al azar, donde mi dedito se pare, en el nombre que se pare, si me hace el favor de explicar. Entonces, Guadalupe Rocío Gutiérrez Soquiapa. Lupita, para ti, ¿cómo podrías explicar este esquema que ves aquí? Bueno, maestra, Buenos días, Lupita. pues es algo así como una triangulación, ¿no? Uh-huh. Es decir, que, por ejemplo, aquí en los modelos ascendentes, Uh-huh. ahora sí que lo decodifica, es decir, que entra algo, después obviamente hay un proceso y finalmente, bueno, va a la representación mental, o sea, qué es lo que entendí, cómo me lo imagino. Y para que eso ya tenga un producto final. Es algo así como
un aprendizaje significativo en el cual pues entra un conocimiento nuevo, hay como ¿cómo se llama? Un desbalance o un desequilibrio, mejor dicho, y después ya hay un equilibrio una vez que ya se entendió. Comprendió. Ok, muy bien, Lupita, exactamente. Esto que describió Lupita y esto que dice este esquema es lo que sucede cuando nosotros hablamos de la comprensión lectora. Este es el proceso de lo que debería suceder cuando nuestros alumnos están realizando una lectura y existe ese proceso de comprensión lectora del que nosotros tanto hablamos, donde a través de la vista, a través de esa imagen que nosotros vemos, estamos decodificando. Cuando un libro tiene imágenes, tú estás haciendo un proceso de codificación, relacionando la imagen con lo que dice el texto. Eso genera conexiones que producen ese conflicto cognitivo del que hablaba Lupita, ese desequilibrio para después llegar al equilibrio. Por eso es un proceso interactivo en el que hay un intercambio entre lo que plasma la imagen y plasma el texto con lo que está sucediendo dentro de mi cabeza. Estoy decodificando, estoy utilizando las palabras que conozco. Cuando brinca una palabra que yo no conozco, evidentemente, genera ese conflicto donde no existe la comprensión. Y finalmente, cuando comprendo, cuando sé qué significa todo ese contexto, existe una representación mental de acuerdo a lo que yo sé, a mi contexto y a lo que yo soy, para generar ese aprendizaje significativo. Por eso es un proceso interactivo, porque estamos interactuando con el texto, con los mensajes, con las imágenes, con el docente y con todo lo que sucede ahí. Es un modelo ascendente y descendente porque hay un intercambio de información constante todo el tiempo. Hay información no visual que tiene también que ver con todo lo que yo conozco, con todo lo que yo ya sabía, con todo lo que conocía acerca de ese tema. Vamos a jalar todos los conocimientos previos que teníamos y esta comprensión lectora de la que tanto hablamos se puede ver reflejada en este esquema. Siempre vamos a estar en este círculo de los mensajes o de los modelos ascendentes y descendentes de la codificación, la decodificación, las conexiones, la interacción, y todo esto se puede resumir en la comprensión lectora, cuando nosotros hablamos de la comprensión lectora. ¿Por qué creen ustedes, chicas, que a los niños o que a la mayoría de nosotros no nos guste leer? Porque aparte nuestro país está catalogado como uno de los países que menos libros lee. ¿Por qué creen que no les guste leer a la mayoría de los mexicanos? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo hacer que alguien se interese por leer un libro? Karen, ¿por qué crees que a los niños o que a nosotros en general como población no nos guste leer? Veamos en el chat. Jackie nos pone, me hizo una disculpa. Que no te preocupes, Jackie, bienvenida. ¿Por qué creen ustedes que en general no nos gusta leer? Cuando nosotros vemos que existe este proceso de interacción, porque aparte, ¿por qué se cambiaron? ¿Por qué se van cambiando los libros de texto? Porque si ustedes ven un libro de texto de quinto grado de primaria hoy, a cómo era un libro de texto de quinto grado de primaria cuando yo iba a la primaria, ¿por qué han cambiado los libros? ¿Por qué creen que no nos guste leer? Alma, ¿tú por qué crees que no nos gusta leer? Hola, Miss. Hola, Alma. Definitivamente uno es el contexto social. No estamos acostumbrados a ver a mamá o a papá que tomen un libro y que se pongan a leer. Digo, yo recuerdo muy remotamente que leían, pero la Biblia.
Y ahora, Sí. por ejemplo, mi mamá, que ya es abuela, ni la Biblia toma, ¿verdad? Ujú, Entonces creo que todo viene del ejemplo. No, no estamos viendo, no estamos siendo padres que le den, le inculquen o que le den ese ejemplo a los niños. Por ejemplo, acá en su humilde casa, la gracias, sección Alma. de mis libros, mi sobrina llegaba, ¿y este de qué es, tía? ¿Y este de qué Ujú, es? ¿Y este de qué es? Y son de las pocas niñas que conozco y no quiero engrandecerla, pero tía, ¿me vas a comprar un libro? Tía, ya me sé el de la bruja. Tía, ya me sé, le llevé ahora a uno de los griegos. Tía, ya ujú, me sé el de los griegos, ahora quiero el de los romanos. Y le dije, ¿quién te dijo que había romanos? En el libro dice que habían muchos, y me empieza a dar su mundo y digo, ujú. wow, ¿no? Y creo que también algo que estamos mal acostumbrados todos los adultos es que no les damos lecturas de su edad o les Exacto. damos lecturas en donde ya sabemos que un niño es muy pictográfico y si no le Sí. damos esas imágenes, el niño no puede idealizar, no puede imaginar, no lo puede pensar, no lo puede llevar hacia su interior, porque a lo mejor si le hablamos que existieron pirámides y en su vida ha visto que es una pirámide, pues se queda su mente así. Entonces, Ujú, es por ello que yo creo que, e incluso cuando tú vas a una biblioteca, a una librería, te dicen de tal y tal edad están aquí, de tal y tal edad están aquí, porque ya hubo un estudio antes en donde se dan cuenta hasta dónde los niños necesitan pintura, hasta dónde los niños necesitan cierto tipo de información, en donde ya le puedes meter fechas importantes, fechas históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que aquí el meollo parte de nosotros, nosotros claro. como papás, nosotros como sociedad, y creo que nuestra labor que somos como pedagogas es eso, ¿no? A Ujú, lo mejor, e incluso yo me uno también, yo no leía, yo inicié a leer cuando iba a mitad de universidad y al principio era de, ay, ya, nada más las 2, 3 páginas y que me dejaban y bye, ¿no? O sea, ¿para qué voy a leer todo el libro? Cuando empiezo a tener esta necesidad, porque empecé, si no mal recuerdo, con farmacobiología, fue de, chirriones, no, este medicamento, pues no en mi vida, a ver, vamos a investigarlo, ¿no? Porque aparte tenemos ese mal hábito de una lectura, o sea, nosotros pensamos que leer es, a ver, préstame el libro y me pongo a leer, no, a ver, es dedícale tiempo a tu lectura, siéntate, necesitas hojas, necesitas diccionario, necesitas bolígrafo, necesitas tener post-it, necesitas tener tu tablet si quieres, tu computadora para ir a hacer anotaciones, eso es una buena lectura. Pero vuelvo a lo mismo, si nosotros no le damos esas herramientas a los niños, ¿cuándo las van a aprender? Si tú docente, en lugar de llegar con una revista científica, un National Geographic, por ejemplo, y llegas con un Telemodas, pues es a ver, claro. maestra, ubíquese también, ¿no? Necesita inculcarle ese interés al niño, que te vea. Nosotros incluso en nuestros tiempos, bueno, cuando estuve en aula, en presencial, pues eran 10 minutos de lectura. Los podías tomar en la mañana, en mediodía o en la tarde. Y cuando los niños te veían hacer a ti lectura, eran así de wow. Y se acercaban, ¿no? Por ejemplo, yo tenía uno de los misterios del mundo y me decían, Ujú, Alma, ¿qué es? Y le digo, a ver, ven. Y ya veíamos, ¿no? Cómo se crearon los rayos X, cómo se creó la penicilina, etcétera, etcétera. Y los niños iban con esa fantasía de, wow, eso hicieron, pero ya los estás induciendo, ya los estás llevando de la mano. Y creo que ya estoy echándole mucho choro a mí. no te preocupes. Pues dijiste muchas cosas muy ciertas. Una de las principales situaciones por las que nosotros no leemos, muchas gracias Alma, es porque no tenemos ese contexto social. Otra cosa muy cierta es que yo les preguntaba, ¿por qué los libros de hace 20 años y los de hoy son diferentes? Porque los libros también han ido mejorando en este proceso y quienes trabajan en ellos se dan cuenta que también los libros deben estar contextualizados, que hay cierto tipo de imágenes a lo mejor más abstractas y menos concretas para niños de determinada edad, con más colores, más grandes, con formas no tan definidas, porque van dirigidas a niños a lo mejor de 3 a 5 años. También los libros se han contextualizado y quienes estudian y quienes elaboran material didáctico y quienes trabajan en ello también han aprendido que se deben contextualizar. Exacto, dice Pili, se han ido adaptando a un mundo nuevo y eso es importante.
importante. Los libros de hoy son diferentes a los libros de hace 20 años, donde los libros estaban retacados de letras y los niños no realizaban ese proceso cognitivo del que hablamos hace rato. Leías en automático sin realizar esa decodificación. Por eso poco a poco se les empezaron a añadir imágenes diferentes y distintas. Los colores empezaron a perfeccionarse y empezaron a trabajarse de manera diferente. También es importante entender que cuando un niño lee un libro, realiza un proceso diferente a cuando él está leyendo y al mismo tiempo alguien más está leyendo el mismo texto. Se realizan procesos diferentes cuando tú lees y estás decodificando tú solo a cuando alguien te lee ese mismo texto y entonces escuchas la voz, el tono, cómo enfatiza algunas palabras, cómo sube el tono en algunas, cómo eso va generando también en los niños procesos diferentes, que los niños lean cosas que les interesan y no que les son impuestas. Yo recuerdo, y me parece que en alguna clase se los comenté, cuando mi hija iba en secundaria, su maestra de español les potenció y les inculcó el amor por la lectura, pero ella partió de un punto y le dijo a cada uno de ellos, para tal fecha quiero que traigan el libro que ustedes quieran, pero tiene que ser un libro, no una revista, no, tiene que ser un libro, el que ustedes quieran. Entonces llevaron el libro, lo leyeron y después empezaron a intercambiar todos los libros que había llevado cada quien, a modo de que eran libros que interesaban a personas de ese rango de edad. Y al empezar a intercambiar libros, obviamente pusieron reglas, tenían que regresar el libro. Cuando empezaban a intercambiar libros, cuando se dieron cuenta, los chicos habían leído durante el ciclo escolar con esa maestra más de 10 libros y eran los libros que a ellos les gustaban. Y empezaban a discutir y a comentar qué habían leído en ese libro. Entonces también es como parte de esa expertise que tú tienes como docente para jalarlos y para hacer que se interesen y para que lleguen a donde tú quieras, pero utilizando lo que a ellos les gusta, ¿ok? En esta diapositiva, y regresando un poquito porque me interesa también ver las siguientes diapositivas, vemos cuáles son los tipos de materiales didácticos impresos, desde un libro, un cartel, un póster, un periódico, un folleto, una revista, tus propios apuntes o una antología, pero siempre es importante utilizarlos de manera que en ellos generen ese impacto y que en ellos atraigan su atención para que puedan estar presentes. Creo que con tanta tecnología hoy a lo mejor los libros se nos olvidan. También en alguna ocasión, en algún taller, en algún diplomado, alguien repudiaba los audiolibros. Yo, en lo personal, mientras te genere proceso cognitivo, no importa si lo ves o lo escuchas, pero que te genere proceso cognitivo, que a través de eso tú te empieces a interesar por los libros. Alguien me decía, es que yo empecé a oír los audiolibros y después empecé a tener el libro, a escuchar el audiolibro y a ir leyendo el audiolibro al mismo tiempo que obviamente también depende la voz del audiolibro, porque hay algunas voces que dices, no, Dios mío, ¿qué es eso, no? Cuando habla Anonymous, por ejemplo. Obviamente hay que buscar el audiolibro, hay que escuchar, que la voz te conecte, te llene. Y entonces me decías que cuando yo empecé a escuchar el audiolibro, me llamó la atención buscar el libro. Y después leía el libro y al mismo tiempo escuchaba el audiolibro y yo sentía que estaba con alguien ahí enfrente de mí leyéndome y me gustó más. Entonces es como ir buscando que eso sea significativo para nuestros alumnos. Aquí nos habla de que el punto de partida para producir materiales didácticos es considerar que sean concisos, es decir, que vayan directamente al grano. Mi maestro, un asesor de tesis que tuve, un cubano maravilloso y brillante, decía, conciso y conceso. No necesitas tener 100 hojas, necesitas ser conciso y conceso, es decir, que lo que tú digas le metas mucho cerebro para que exprese exactamente lo que tú quieres sin que abrumes con tantas hojas en un trabajo de investigación, por ejemplo. Este intercambio en el que el lector pueda preguntarse, pueda contestarse, pueda buscar las incógnitas, pueda estarse imaginando qué es lo que va a pasar, es también parte importante. Desarrollador de aprendizajes, que siempre nos motive para seguir buscando. Debe ser un lenguaje claro, sencillo, debe ser coherente y debe ser aquí dice retroinformador, es decir, cuando el alumno lo solicite. Cuando Alma nos narraba esto que pasaba con sus niños y que le decían, ¿qué lees? Y que ella les decía, a ver, ven,
eso fue anclarlo a cuando él lo necesitara. Entonces, cuando nosotros vamos a producir material didáctico con este objetivo pedagógico, lo que debemos nosotros buscar es precisamente que haya un aprendizaje a través de todos los elementos que puede tener un libro. Aquí nos habla de la etapa del planteamiento, cuando vamos a delimitar de qué vamos a hablar, sobre todo en trabajos de investigación, cuando elaboramos nuestros objetivos que deben ser coherentes, cuando evaluamos y seleccionamos qué sí, qué no. Es también parte de este proceso del que yo les hablaba, ¿no? Planeo, organizo, dirijo, controlo, ¿no? Aquí nos marca también esta etapa de control. La etapa de realización que nos dice aquí, ¿no? Cómo voy a ajustar el contenido para que sea lo que yo quiero, cómo lo voy a producir, qué voy a colocar en cada momento, cuál es el orden cronológico que debe tener mi texto. Y al final la etapa de control, ¿no? Cuando tú ves que eso que estás expresando en tus libros y la persona que lo está leyendo te dice, yo entendí esto y esto y esto y era lo que tú querías expresar, es que tuviste éxito. Entonces, bueno, elaborar material didáctico impreso no es nada más poner imágenes a lo loco, en el caso de un cartel, por ejemplo, o cuando elaboramos mapas. Debemos buscar y diseñar el material didáctico para que sea ameno, para que llame, también contextualizarlo a la edad del niño, a la edad de mi alumno. También algo que en alguna clase mencionó alguien es que pensamos que el material didáctico o que la creatividad está destinada solamente a niños de preescolar. Entonces, cambiar esa perspectiva y pensar que el material didáctico puede ser divertido, puede ser ameno, puede ser colorido y que podemos utilizarlo para niños, para adultos, contextualizarlo, utilizar el lenguaje correcto para cada entorno, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión podemos ver que existe mucho y material didáctico muy variado y que puede ser utilizado con la finalidad pedagógica. Al final lo importante es que nosotros sepamos qué tipo de material vamos a utilizar, para qué lo vamos a utilizar y que este material didáctico potencialice a mi alumno, identificar y clasificar qué elementos o qué materiales didácticos me sirven para cada tarea, es muy importante. Entonces, el material didáctico impreso es de mucha ayuda para nosotros y no pensemos que solo son libros o que solo son revistas, pueden ser carteles, pueden ser folletos. La finalidad es potenciar a nuestros alumnos y potenciar a nuestros chicos. Entonces, es parte importante saber seleccionar el material didáctico adecuado. Y bueno, esta es la última diapositiva en cuanto a las etapas y los pasos para desarrollar material didáctico. Me importaba mucho y me gustó mucho una de las lecturas que les subí a la plataforma que hablaba de cómo potenciar a nuestros alumnos. ¿Pueden ver estas nuevas diapositivas, chicas? Acerca de las herramientas didácticas. Sí, Miss. Ok, bueno. Entonces, concluyendo el tema del material didáctico impreso, cuando hemos hablado de material didáctico en la sesión, hemos hablado mucho de que el material didáctico debe potenciar a nuestros alumnos. Eso es lo verdaderamente importante, que nosotros cuando estamos elaborando ese material didáctico, veamos cómo vamos a potenciar a nuestros alumnos. Gracias, Berta. Entonces, esta lectura que ya se la subí y que son dos lecturas que hablan de esto, pero cuando estaba buscando el material para esta clase, me gustó mucho en esta búsqueda, esta parte de potenciar a nuestros alumnos y de cómo las herramientas didácticas son la mejor... Sí, claro, Ana Karen, ¿ya me escuchas ahí? Ya le subí también el volumen. Entonces, si tienen algún problema para escucharme, por favor, me lo comentan, chicas. Entonces, parte importante de que nosotras utilicemos material didáctico y es precisamente esta, de que las herramientas didácticas que utilicemos desarrollen las habilidades de pensamiento crítico en nuestros niños, que potencialicen a nuestros niños. Cuando yo iba leyendo un poco esta lectura que se llama así, justo como se titulan las diapositivas, y que ustedes ya tienen en la plataforma, me gustó mucho porque habla de algo que a mí me gusta mucho y que son las inteligencias múltiples.
Entonces, por eso me gustaron mucho estas diapositivas. Estas herramientas didácticas, la mejor vía para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los niños. Aquí nos habla de que hay muchos factores que influyen en que una clase sea exitosa o no, no solo para mí como docente, sino también para nuestros alumnos. Entonces, uno de los factores más importantes es cómo utilizamos nosotros como docentes esas herramientas didácticas, que ya en alguna otra sesión dijimos que no necesita ser una herramienta didáctica costosa, necesita ser una herramienta didáctica efectiva. Es lo verdaderamente importante. Y podemos hacer uso de cualquier cosa como herramienta didáctica. Y bueno, hoy tenemos la ventaja de la tecnología, que nos estamos dando cuenta de cuál era la verdadera importancia de la tecnología dentro de los procesos educativos. Hoy que el medio para comunicar y para estar en contacto con nuestros alumnos es la tecnología y es creo que el principal, entonces nos estamos dando cuenta de cuál es el verdadero papel que juega la tecnología. Cuando nosotros hablamos de estas herramientas didácticas, pues nos referimos a todas las actividades que funcionan como timones, es decir, que nos van a ir marcando la dirección hacia el objetivo de aprendizaje que yo como docente quiero lograr. Y en base a la experiencia que yo tengo como docente, pues las metas de utilizar, perdón, uno de los objetivos de utilizar el material didáctico es ayudarlo a potenciar sus habilidades del pensamiento. Por eso me gustó mucho lo que decía esta lectura y nos decía que en base a la experiencia docente, una de las metas de la educación es ayudar al alumno a desarrollar habilidades del pensamiento que puedan ser transferidas a diferentes ramas del saber e incluso a la vida diaria. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que cumplir dentro de un aula. Ese es el verdadero objetivo. Aunque le estés enseñando matemáticas, español, biología, lo que sea, que eso que tú le estás enseñando él lo pueda transferir a la vida diaria. Cuando Alma nos habla de que el primer libro que empezó a leer le hizo ir a buscar más, ¿no? Viendo un fármaco, hoy se da cuenta de que eso le sirve en su profesión docente, en su profesión como psicóloga y en su profesión docente. El hecho de que tú estés buscando y te estés informando y cuando llegues y te enfrentes con una situación determinada, eso que en algún momento se trabajó dentro de un aula como alumno, tú ahora lo trabajes como profesional y hagas que le sirva para la vida a tu alumno. Por eso nos habla aquí de que los niños aprenden de las diferentes vías que existen y que tenemos muchas herramientas didácticas y que todas esas herramientas se han multiplicado con la finalidad de dar respuesta a muchos estilos de aprendizaje. Porque muchos estudios nos dieron, nos abrieron otro panorama mostrándonos que hay muchos estilos de aprendizaje, que hay muchos tipos de inteligencia. Hay muchas teorías que hoy nos han abierto ese nuevo panorama y que busca que los alumnos logren los objetivos de aprendizaje de una forma multicompetente, que volvemos a lo mismo, que te sirva para la vida, que aunque tú estés viendo una clase de matemáticas, esa clase de matemáticas te sirva también para comprender mejor lo que estás leyendo, que te sirva también para hacer más significativos tus aprendizajes, que te sirva también para elaborar una hipótesis, por ejemplo. ¿Cómo podrían ustedes relacionar el elaborar una hipótesis con una clase de matemáticas? ¿Qué tendría que ver esto, chicas? Luisa, para ti, ¿cómo podrías relacionar el que una clase de matemáticas te ayude a elaborar una hipótesis?
Alguien que quiera compartir para ustedes cómo podría relacionarse una clase de matemáticas o este pensamiento lógico matemático con elaborar una hipótesis. Miss, a lo mejor pudiera ser el primero pensar una problemática o una situación y después sobre el tema que se esté viendo en matemáticas y después reflexionar sobre una posible solución ante esa problemática. Ok, perfecto, Ale. Sí, justo así. Cuando nosotros estamos teniendo este pensamiento lógico matemático, no solo nos sirve para las matemáticas, nosotros estamos viendo la posibilidad de opciones, la posible respuesta correcta. Cuando tú elaboras una hipótesis, también haces estos juicios, estos criterios, lo voy a repetir otra vez, estos juicios críticos, este pensamiento que fracciona, este pensamiento que segmenta en las posibles respuestas. Eso también lo vemos en pensamiento lógico matemático. Por eso es que la diapositiva aquí nos menciona: las teorías más recientes y los cambios sociales han abierto nuevos caminos y se busca que los alumnos logren los objetivos de aprendizaje de una forma multicompetente. Igual, cuando tú estás hablando de la clase de español, lo que tú estás viendo en la clase de español no solo te va a servir en la clase de español. Cuando tú estás hablando de una clase de historia, lo que estás viendo en historia no solo te sirve para la clase de historia, lo que decía Alma hace rato. Yo le estoy explicando a mis alumnos acerca de las pirámides y él jamás en la vida ha visto una pirámide. Entonces, ¿cómo va a realizar ese anclaje? ¿Cómo va a retomar los conocimientos que ya tiene de un concepto que jamás ha visto? Entonces, una clase nos puede servir para muchas cosas, que es precisamente el objetivo de la evaluación final, con lo que les expliqué la clase pasada. Hay muchas herramientas que podemos utilizar, pero lograr que mi alumno se interese en mi clase de historia, cuando el concepto social o el prejuicio que se tiene de la clase de historia es que es aburrida porque tienes que leer mucho y tienes que leer cosas aburridas, aprenderte años, aprenderte nombres. Y en realidad la clase de historia es bellísima porque si te cuentan el cuento de cómo llegó, cómo se descubrió América, si te cuentan como si fuera un cuento, si te explican, si vas dibujando, si vas haciendo anclajes con lo que tú ya sabes, si alguien te va abriendo un nuevo panorama de lo que tú no sabes, pero estás apropiándote de eso nuevo, es como si te fueran narrando una historia, como cuando eras chiquito y te la vas imaginando y entonces va sucediendo diferente. Para mí, en lo personal, es más importante que alguien se aprenda el suceso histórico sin años precisos y sin nombres precisos, pero que aprenda qué es lo que sucedió en ese momento, qué es lo que estaba pasando. Y entonces, por añadidura, lo demás se va a complementar solo. Entonces, cuando yo les digo a mis alumnos, no me interesa que te aprendas de memoria el año exacto en el que pasó. Por ejemplo, hablando de Benito Juárez. Me interesa que sepas qué hizo Benito Juárez y qué aportó y qué fue importante para nosotros, qué se vivía socialmente en ese entonces. Cuando lo haces de esa manera y el niño se empieza a imaginar cómo pasó y a veces hasta les digo, imagínate que estás vestido como en aquella época. Lo demás va sucediendo por añadidura. Entonces ellos van relacionando temporalidad con esos sucesos y entonces va siendo diferente. Pero cambiarles la experiencia y utilizar todo eso que tenemos de una manera que para ellos sea armónica, que sea afectiva y efectiva, es importante para generar los procesos. Aquí nos habla la diapositiva de que la experiencia nos ha demostrado que no hay herramientas defectuosas, que es lo que yo les decía hace rato. No hay material didáctico que nos sirva. A lo mejor lo que nosotros tenemos que hacer, porque tampoco hay docentes que no sirven. Al final todo es aprendizaje en la vida, y yo les decía alguna vez, ¿se acuerdan de algún docente con el que hayan tenido una experiencia que no les haya agradado? Y todas tenemos en esa historia un sí. También de eso aprendemos, pero aquí lo importante es que no hay herramientas didácticas defectuosas. Cualquier herramienta didáctica me puede servir si yo estoy enseñando ángulos y en lugar de ponerme a escribirle en el pizarrón cómo se clasifican los ángulos, y me paro con el niño y le digo, a ver, ya vimos que es un ángulo, cómo un segmento se une por dos puntos y que luego cuando se unen dos segmentos forman un ángulo. Ahora eso pasémoslos a la vida, ven, párate conmigo y dime, ¿dónde ves un ángulo aquí?
y te empieza a decir, ah, bueno, aquí donde se abre la puerta, aquí hay un ángulo, y aquí hay otro ángulo, y aquí hay otro ángulo, ¿y con qué lo medirías? Y entonces empiezas a interactuar con él, aún sin tener material didáctico, con lo que tienes a la mano, con una puerta, con una ventana, estás haciendo en él que la experiencia sea enriquecedora, que a él le interese y no solo estar parado frente al pizarrón copiando cómo se clasifican los ángulos. Entonces, por eso dice aquí que no hay herramientas didácticas defectuosas. Cualquier herramienta a nosotros nos sirve y nos funciona, pero pues también debemos ver cómo la vamos a aplicar, es decir, lo que habíamos hablado en la clase pasada, planificar, direccionar, qué enfoque voy a utilizar. Todo esto es importante cuando nosotros utilicemos un material didáctico. Ok, chicas, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algo que quieran comentar, chicas? ¿Algo que quieran aportar a lo que estamos diciendo? Ok, Pili, muchas gracias. Entonces, ver el material didáctico precisamente de esta manera, mostrando que no hay herramientas didácticas defectuosas, que incluso con lo que nosotros tenemos a la mano podemos trabajar, pues es parte importante de nuestra labor como docentes. Es parte importante de lo que hacemos día a día en el trabajo con nuestros alumnos, ¿ok? ¿Cómo es que teniendo todo esto a nuestro alcance, porque también hoy en día tenemos todos estos medios tecnológicos, cómo es que, porque parte de lo que habla aquí las diapositivas, que lo vamos a ver más adelante, pues es precisamente cómo, por ejemplo, el que nosotros aprendamos otro idioma, de qué manera es que le puede servir a nuestros alumnos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando aprendemos otro idioma? Cuando nosotros estamos aprendiendo otro idioma, ¿qué es lo que se potencia? ¿Qué otras habilidades se potencian cuando nosotros estamos aprendiendo otro idioma? Y eso también viene en esta lectura y también lo podemos ver en esta lectura. El hecho de que nosotros estemos trabajando con nuestros alumnos y estemos aprendiendo un nuevo lenguaje, cómo es que potencia también herramientas de comunicación diferentes a lo que se remite solo al aprendizaje de otro idioma. Cómo es que ayuda a que nuestros alumnos sean alumnos más comunicativos, cómo es que ayuda también a que nuestros alumnos puedan ser más resolutivos, cómo es que también ayuda a que nuestros alumnos complementen muchas otras áreas. Y esto solo, pensando que solo sucede cuando nosotros metemos a nuestro alumno a clase de inglés, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede en ellos cuando están trabajando con dos idiomas diferentes al mismo tiempo? Entonces, esto es algo que no habíamos, o que al menos muchos no se habían puesto a reflexionar, y es también parte importante de cómo es que nosotros podemos trabajar con nuestros alumnos, cómo es que nosotros cuando estamos, ay, chicas, ¿todavía me escuchan? Es que me parece que se va a desconectar que me va a desconectar de Zoom. ¿Todavía me escuchan, chicas? Sí, la escuchamos bien. Ah, por eso es que estaba viendo que me iba a desconectar de Zoom y por eso es que me quedé un poquito trabada pensando en si ya me había desconectado y si me seguían escuchando. Todos Okay. escuchan bien. Ajá, y también me trabó mi pantalla, la plataforma. Bueno, no sé si fue miren. Ajá, eso sí se nota, Miss. Dice que ha comenzado la función de compartir la pantalla. Ajá, es que no sé por qué ya no me deja compartir ni me deja moverme de diapositiva. Por eso le di que dejara de compartir, pero no se mueve de esta diapositiva.
y cuando quise moverla me dijo que me iba a sacar de la plataforma, pero bueno, no importa. Entonces, parte importante de lo que nosotros estamos viendo aquí es que no hay herramientas didácticas defectuosas y que nosotros somos los que tenemos esa misión de potenciar cualquier tipo de herramienta didáctica que tenemos dentro de un aula. Como el hecho de que nosotros pudiéramos pensar que cuando nosotros hablamos de enseñarle a nuestro alumno, por ejemplo, otro idioma, ¿en qué le va a beneficiar y qué está potenciando que nosotros le enseñemos otro idioma a un alumno? Que eso lo vamos a ver en las diapositivas de más adelante, pero cómo es que el hecho de que él esté aprendiendo otro idioma potencia que exista un trabajo de manera simultánea en nuestra cabeza, aquí en nuestro cerebro, cómo es que estimula de manera diferente, cómo es que el pensamiento no se hace tan lineal cuando nosotros estamos aprendiendo otro idioma. Es decir, nos abre una cosmovisión diferente, aparte de que el hecho de que tú puedas pensar en un solo objeto, en diferentes idiomas, está haciendo que el trabajo que sucede dentro de tu cabeza sea diferente, que ese trabajo sea que te sirva para otras disciplinas. ¿Cómo es que pudiéramos pensar que el hecho de que un niño esté aprendiendo al mismo tiempo que aprende español, hablar inglés y a lo mejor hablar otro tercer idioma, cómo es que eso le sirve al niño no solo para hablar otro idioma, sino que le sirve para ser más afectivo, para tener habilidades de comunicación distintas, para trabajar con sus zonas cerebrales al mismo tiempo de manera simultánea? Y eso sucede cuando los chicos están aprendiendo un segundo idioma. Otro ejemplo es cuando aprenden música. Por eso es importante hablar de las inteligencias múltiples. Cuando un chico aprende música, desde las primeras etapas, es cuando en él se están potenciando también todas estas habilidades, el hecho de utilizar más estos hemisferios cerebrales de manera simultánea. Entonces, pudiéramos pensar que no sucede así, pero ¿qué importancia tiene el pensar en que el aprendizaje es un todo donde nosotros aprendemos no solo para un área en específico? Y ese es el punto al que quería llegar hace un momento. Por eso aquí dice, las habilidades del pensamiento pueden potenciarse mediante la observación y la identificación de problemas, la formulación de hipótesis, que es lo que les decía hace un momento, buscar información, las cuales son algunas de las habilidades más metodológicas que proveen al alumno. Hace ratito les decía, ¿cómo es posible que las matemáticas se relacionen con la formulación de una hipótesis? Cuando tú estás realizando una hipótesis, buscas información, la segmentas, vas partiendo en partes todo eso para después ir viendo qué te sirve. Es algo similar a lo que sucede cuando tú estás resolviendo un problema matemático. Aquí nos habla, y esto también me gustó mucho, el objetivo es que los niños sean mejores seres humanos, mejores pensadores por sí mismos. Es decir, hay veces en que nosotros les vamos poniendo como las guías, como las migajitas de pan para que las sigan y ellos vayan llegando a lo que nosotros queremos. Pero que el hecho de que ellos sean mejores pensadores por sí mismos, es decir, que ellos vayan buscando sus propios conceptos, lo que decía Alma hace rato con el ejemplo de su sobrina. Es que ya leí a los griegos, ahora quiero a los romanos. Eso es precisamente lo que dice esta diapositiva, que ellos sean mejores pensadores por sí mismos y seres más integrales y con la capacidad de seguir aprendiendo durante toda su vida, que eso es importante. Eso de que la niña le dijo, ¿y los romanos? Es algo que se generó en ella por sí sola. Nadie le dijo, lo encontró ella sola. Entonces, el hecho de que nosotros utilicemos material didáctico de manera efectiva facilita la ejecución de multitareas, que es lo mismo cuando hablamos de que el niño aprenda música y aprenda otro idioma, por ejemplo. Es decir, facilitarlos a que ellos tengan este pensamiento en el que pueden ser hábiles en muchas otras cosas. Y aquí precisamente da el ejemplo de aprender un segundo idioma, que es un aprendizaje multicompetente. Cuando los niños aprenden un segundo idioma se vuelven más resolutivos, se vuelven más críticos
Y nos habla de que existen diferentes conexiones neurológicas cuando tú estás aprendiendo un segundo idioma, al igual que con la música, lo vuelvo a repetir. Y sucede lo mismo cuando nosotros estamos aprendiendo español y matemáticas, por ejemplo. Pero si nosotros vemos eso de manera integral, estamos trabajando con conexiones neurológicas, potencializándolas. Por eso nos habla de que las funciones cerebrales implicadas en el desarrollo lingüístico requieren de procesos de atención, de selección, que utilizan diferentes códigos, códigos que nosotros vamos decodificando, y que sucede lo mismo, por ejemplo, cuando estamos realizando el proceso que hablábamos en las diapositivas pasadas de la comprensión lectora. ¿Ok? Aquí nos dice que antes se consideraba que un niño era inteligente cuando sobresalía en el dominio matemático. Y hoy podemos ver que eso ya no es así, que un niño puede ser sobresaliente cuando hablamos de aspectos integrales, de que puede ser sobresaliente en algunos otros, en alguna otra formación. No sé qué horas son, chicas, pero ¿alguien me puede decir qué hora es, chicas? Por si ya se me acabó el tiempo. Porque mi pantalla está pasmada otra vez y entonces no puedo ver el reloj. 11:50, Miss, y la escuchamos y estamos viendo las diapositivas. Ah, ok, mira, ya se movió. Ok, me dice Pili. Ah, Berta, 11:50. Muchas gracias. Entonces, a mí me gustó mucho esta lectura porque habla también de cosas que hemos estado viendo en nuestras sesiones, en nuestra clase. Cómo es que trabajar con un niño y verlo de manera integral es importante y lo potencia de manera, voy a repetir, afectiva y efectivamente. Eso es súper, súper importante. Ser afectivos y efectivos como padres, como docentes, como tíos, como alumnos, es muy importante porque es el hecho de hacerte cargo de lo que te toca, ubicarte en el buen lugar de lo que te toca y hacer lo que te toca desde ese buen lugar. Aquí nos habla de que antiguamente se creía que un niño era inteligente porque sobresalía en las matemáticas. Entonces, se tenía ese concepto. Si es bueno en matemáticas, es bueno en todo. Y entonces se enfocaban en a lo mejor esta habilidad matemática y dejaban fuera muchos otros aspectos integrales que hacían enriquecer el desarrollo humano. Hoy nos damos cuenta de que potenciar a un ser humano de manera integral de verdad va a impactar de manera positiva en eso que mencionaba hace rato, en su autoestima, en ser afectivos y efectivos. Y nos habla mucho de la construcción de la felicidad. Por eso creo que me gustó mucho esta lectura, que es el ingrediente principal o primordial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a lo mejor esto lo perdemos de perspectiva muchas veces en el camino. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar como docentes si mis niños, si mis alumnos se sienten bien en la clase conmigo? ¿O cuántas veces preguntamos cómo están? Yo sé que ya es más común, pero me gustó mucho esta parte de la construcción de la felicidad. Al final del día, ¿a qué venimos a este mundo? Precisamente a eso. Y si nosotros tratamos de construirlos de manera integral desde el aula, haciendo lo que nos toca, porque también debemos recordar que hay chamba que toca en casa y que esa no la podemos suplir. Volvemos a lo del buen lugar. Desde mi buen lugar como maestro, desde mi buen lugar como docente, me toca hacer esto. Y hay cosas que no podemos suplir y que tocan en la casa. Pero bueno, que nosotros hagamos lo que nos corresponde desde nuestro buen lugar también va a ser que nuestros alumnos sientan que lo que nosotros estamos transmitiendo, lo estamos transmitiendo porque nos gusta, porque amamos lo que hacemos. Bueno, aquí nos dice que en las últimas décadas las herramientas tecnológicas también se han ido incorporando cada vez con más fuerza a nuestra vida diaria. No solo antes se pensaba o quien tenía una computadora a lo mejor no tenía, o en una oficina había una computadora, o quien llegaba a tener una computadora en su casa, a lo mejor era como un caso excepcional, ¿no? Dependiendo en el contexto en el que te movieras. Pero hoy es más generalizado y con el uso del celular, esta parte de la tecnología se ha difundido aún más. Hoy ya no solo la tecnología es exclusiva, por ejemplo, de un escenario de oficina. Hoy la tecnología está inmersa en todos lados. Por eso nos dice que tal vez sea inherente a toda la sociedad, porque hoy un gran porcentaje de la población
tiene ese contacto tecnológico. Por eso es imposible olvidarnos de este escenario tecnológico dentro del ámbito educativo, donde hoy nos damos cuenta con la pandemia que pues es una herramienta que nos es útil y es para, lamentablemente, porque no en todos los contextos se tiene este acercamiento o esta posibilidad. Hoy es cada vez más común que todo se está automatizando con la tecnología. Y también algo que me gustó mucho es que dice aquí que los niños de hoy nacen en un ambiente plagado de tecnología y que entonces para ellos es imposible pensar en un contexto donde no existe la tecnología, porque nacieron inmersos en ello, es lo que conocen. Entonces, les resulta a lo mejor imposible pensar que haya existido un mundo sin esa tecnología. Están inmersos en ella desde que nacen e incluso desde antes de nacer, porque cuando te hacen un ultrasonido, ¿qué están utilizando? Pues tecnología. ¿Ok? Entonces hoy pues es la realidad que nosotros tenemos, es lo que vivimos y con lo que tenemos pues debemos pues hacer lo que nos toca. Por eso dice que debemos estar conscientes de que ningún alumno es bueno o malo, así como ninguna herramienta pedagógica o ningún material didáctico es bueno o malo. Por eso ningún alumno es bueno o malo para la escuela, sino que tienen habilidades diferentes para diferentes cosas, con diferentes intereses personales y con diferente predisposición. ¿Cuál podría ser la predisposición? El contexto que viven en casa, el contexto social, la situación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Chicas, creo que hablo mucho y no las he dejado hablar. ¿Hasta aquí alguien que quiera comentar algo, chicas? ¿Qué piensan de lo que hemos comentado en esta sesión? Que creo que ya nos queda muy poquito tiempo. Entonces, alguien que quiera comentar algo que aportar para enriquecer lo que estamos hablando, chicas. Ok, en el chat nos dice Pili, para mí que hay que fomentar la lectura y se puede hacer con material didáctico. Sí, chicas, pues espero que lo que hablamos hoy en esta sesión les haya resultado enriquecedor. A mí me gustó mucho la lectura, la pueden encontrar en la plataforma. Es una lectura muy chiquita, me parece que son 4 hojas, pero cuando hablamos de potenciar a nuestros alumnos con material didáctico y vemos que los podemos potenciar en muchas áreas, incluso el área afectiva, creo que por eso me gustó mucho, porque yo considero que lo afectivo tiene mucho que ver con cómo te desenvuelves en tu entorno, y el entorno en el que se desenvuelve un niño, pues es, creo que 60% en el aula. Hoy, como estamos en nuestra casa, a lo mejor no, pero hay niños que a veces pasan más tiempo en la escuela que en su casa. Entonces, que nosotros veamos cómo esto sucede de manera efectiva, cómo es que esto sucede de manera enriquecedora para ellos, cómo es que los nutre en muchos aspectos, para mí fue importante. Entonces, chicas, creo que ya se nos acabó el tiempo ahora sí. Pili dice, y de ahí se puede iniciar la creatividad haciendo escenarios para los cuentos, interpretaciones, videos de cuentos, títeres. Sí, podemos utilizar muchísimas cosas como material didáctico. Estamos hablando de la tecnología, pero no todo puede ser tecnológico, y el mejor material didáctico que nosotros podemos utilizar con nuestros alumnos es la empatía, chicas. Entonces, el pensar en ellos como seres humanos que sienten y que piensan, y cuidar esos corazoncitos que llegan dentro de un aula es muy importante. Y creo que ya se nos acabó el tiempo, chicas. Vamos a dejar hasta esta diapositiva, que vamos a continuar en la siguiente sesión, y nos vemos el siguiente sábado para continuar con esto. Les agradezco mucho, chicas. Gracias a todas. Y pues
Muchas gracias por todo lo que compartimos hoy. De verdad para mí es un gusto trabajar con ustedes. Siempre enriquecen todo lo que comentamos. Entonces nos vemos el siguiente sábado, chicas. Muchas gracias. Gracias, Miss. Bonita tarde. Gracias a ustedes. Igual, bonita tarde. Buena tarde, Miss. Bye. Buena tarde, Alma. Gracias, Pili.